Bien, vamos a dar comienzo entonces a la segunda jornada del Congreso de la UMEC, dándoles la más cordial bienvenida a nuestros expositores. En primer lugar, voy a repasar el programa del día de hoy. Hoy día vamos a partir. Ya estamos atrasados 20 minutos, deberíamos haber partido a las 9, con el primer panel que nos va a acompañar el vicerrector del DUOC de la Universidad Católica, institución que visitamos el día lunes en la tarde. Él es don Kiyoshi Fukuchi. Él nos va a acompañar en el primer panel junto a don Jorge Radich, que es el director de Seis Maristas. El tema que van a abordar tiene que ver con educación en valores y el rol de los profesores católicos. Luego de eso vamos a tener un coffee break. A partir de las 11 de la mañana tenemos un segundo panel con don Jorge Martínez, que nos acompaña ya desde el día domingo. Él viene de la Universidad de La Salle de Colombia. Y lo debería acompañar, digo debería, en condicional, de ahí les voy a explicar por qué, el profesor Francisco Calzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos haciendo las averiguaciones qué pasó con el compañero Francisco, nuestro colega de México, porque nos avisó ayer que venía saliendo de México y no llegó. No sé dónde está, lo hemos llamado 10 veces y no contesta. Debió haber llegado anoche y no ha llegado. No sabemos dónde está. No sabemos si tuvo un accidente, no sabemos qué le pasó. Entonces vamos a averiguar qué pasó con el vuelo, porque él me avisó que venía saliendo de México, pero no ha llegado. Estamos en la incertidumbre de saber si le pasó algo a nuestro invitado Francisco Calzada de México. Luego tenemos la exposición a las 12 del día del presidente del Colegio de Profesores, el profesor Mario Aguilar, que nos va a acompañar para darnos a conocer cuál es la situación de la educación en Chile desde la perspectiva del Colegio de Profesores. A la 1 de la tarde vamos a almorzar. Luego del almuerzo tenemos la presentación de don Paulo Rodríguez, de una de las instituciones que nos acompaña y que ha sido realmente un aporte importante a nuestra institución, vamos a decir cuál ahora. Luego de eso va a presentar la profesora y coach ontológico Macarena Budón. La educación católica en la era digital va a ser su tema. Luego a las 3 de la tarde nos va a acompañar el profesor Guy Bajois. Él viene de Bélgica. Él es profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y él nos va a hablar de los cambios en la educación en un mundo en mutación. Luego de la última exposición, hoy día tenemos una visita muy importante. Vamos a visitar el Colegio Marcelino Champañat en la comuna de La Pintana, que es una de las comunas más pobres de Santiago de Chile, en un barrio muy popular en Santiago de Chile. Luego de eso nos vamos a venir para acá para poder terminar la jornada con una rica cena que nos va a estar esperando. Bien, dicho eso, y antes de comenzar, tengo que dar algunos agradecimientos a nuestros organizadores. En primer lugar, a la UMEC, a la Unión Mundial de Educadores Católicos, que para nosotros es un verdadero placer como UMEC de Chile haberlos acogido a todos ustedes en esta asamblea en Santiago de Chile. También queremos agradecer al Colegio San Patricio de Chihuayante que dirige nuestro gran amigo que está acá presente, que ayer nos acompañó, Patricio Nostroza. El Colegio San Patricio
está comprometido para educar y formar a jóvenes y a las nuevas generaciones desde 1960, formando estudiantes con valores cristianos en un ambiente familiar y de altas expectativas. También queremos agradecer a la Corporación Liderazgo y Calidad Educacional, que tiene más de 15 años apoyando la formación directiva en establecimientos educacionales en todo Chile. También agradecemos a nuestros colaboradores, a las instituciones como la FIDE. Ayer estuvimos con don Pedro Díaz, que nos acompañó en una de las exposiciones, que es la Federación de Instituciones de Educación de Chile, a la Red Col Bio Bio, cuyo presidente aún nos acompaña, ¿no? ¿Está por acá? Acá está. Acá está su presidente que aún nos acompaña, don Andrés Carter. También agradecemos a Seiken Soluciones de Gestión Financiera Escolar, transformando la administración escolar en un aliado confiable. También agradecemos la colaboración que hemos tenido de Edumoquia School, solución que reduce el 90% del tiempo en diagnóstico psicosocial, ayudando a detectar tiempos de conducta de riesgo en estudiantes. Agradecemos también a Identidad Escolar, habilitación de espacios y soluciones educativas con sentido de pertenencia, a la Oficina de Teatro Pedagógico de la editorial SM y Apoderados por su aporte, el apoyo a esta jornada. También queremos agradecer la inestimable colaboración que hemos tenido de 6 maristas, que nos ha facilitado su participación hoy día y cuyo colegio vamos a visitar, y al DUOC de la Universidad Católica. Finalmente, antes de iniciar nuestra jornada de hoy día, quiero leerles un saludo que nos ha hecho llegar el ministro de Educación de la República de Chile. Nos señala el ministro: junto con saludarles y por especial encargo de don Óscar Aroca, jefe de gabinete, me dirijo a ustedes para presentar mis excusas para participar en la invitación al Congreso de la UMEC. Lamentablemente no podré asistir a dicho evento por razones de agenda previamente convenida. De igual forma, hago llegar mis saludos y deseos de éxito para esta jornada a la UMEC. Sin otro particular, me despido atentamente, deseándoles todo tipo de éxitos. Nicolás Cataldo, ministro de Educación. Muy bien. Sin más, vamos a dejar con ustedes la primera presentación de hoy día y tengo el agrado de presentar al vicerrector del DUOC de la Universidad Católica, el profesor Kiyoshi Fukuchi. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero agradezco la invitación a este panel que trata sobre la educación en valores y el papel del profesor católico. Considerarme para participar de esta reflexión me honra. Así es que les agradezco una vez más por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, yo soy el vicerrector académico de DUOC UC, institución que ustedes visitaron el lunes pasado. Es una institución, junto a la Universidad Católica, la institución más grande del mundo de identidad católica. La verdad es que lamento no haber podido yo recibirlo en aquel día, pero entiendo que fueron bien recibidos y les explicaron bien qué es lo que hacemos por los 108.000 estudiantes que nosotros atendemos durante el año. Así es que, bueno, quiero aprovechar esta importante ocasión para reconocer el trabajo de los miles de educadores católicos. Educar es difícil en estos tiempos y lo es más desde la identidad católica. Dar testimonio de nuestra fe merece el apoyo en comunión de todos quienes hemos sido bendecidos por ella. El Papa Francisco
Desde el comienzo de su pontificado y en innumerables ocasiones, ha repetido que no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Efectivamente, estamos enfrentando una transición mundial con marcados signos de decadencia, con tensiones que no habíamos vivido antes con tanta nitidez. Por enumerar algunas, el tono cibernético que tiñe todo lo que hacemos. Ahí vemos el rápido surgimiento de la inteligencia artificial generativa, poniendo en cuestión la forma en que se han hecho las cosas en múltiples ámbitos. Junto con ello, la vertiginosa innovación tecnológica en casi todo. Los cambios climáticos que nos enfrentan a situaciones antes no experimentadas, tales como huracanes, lluvias torrenciales, graves turbulencias para la aviación, altas y bajas temperaturas, la migración que afecta tan dolorosamente a tantas familias, el narcotráfico con su violencia que desprecia al ser humano, la enorme tensión entre los países que alientan el gasto cada vez mayor en armas, el incremento de la corrupción a todo nivel, etc. Estamos en un cambio de época. En este ambiente de incertidumbre surgen propuestas de gran impacto en la juventud, como es el caso del último libro del filósofo japonés Kohei Sato, llamado El capital en la era del antropoceno, con una venta de más de 500.000 ejemplares solo en Japón, y que propone abandonar el capitalismo relevando el pensamiento ecológico de Marx. Respiramos un clima de decadencia a todo nivel. Convivimos en una sociedad que parece haber perdido el sentido de la vida, con una iglesia católica disminuida, dándole la razón a la visionaria descripción que hiciera Joseph Ratzinger el año 1970 cuando predijo que de la iglesia de hoy saldrá también esta vez una iglesia que ha perdido mucho. Se hará pequeña, deberá empezar completamente de nuevo. Vivimos sumidos en una angustia. Byung-Chul Han nos dice en su último libro, El espíritu de la esperanza, cito, en la angustia la existencia pierde su hogar familiar. Se desmorona el hogar de la existencia pública, el horizonte habitual de comprensión y de sentido. La angustia se produce cuando se hunde el suelo sobre el que se asentaba el mundo cotidiano. En la angustia se abre un abismo. Pero ¿cómo se podría volver a construir un mundo sobre el abismo? ¿Cómo sería posible actuar de nuevo sin que la existencia recaiga en la cotidianidad? ¿Con qué se puede orientar la existencia una vez que el mundo cotidiano se ha desmoronado? ¿Qué le brinda asidero? La respuesta que tenemos los católicos es sin duda la esperanza. Y recuerdo a Charles Péguy en su hermoso libro El pórtico del misterio a la segunda virtud. Porque mis tres virtudes, dice Dios, las tres virtudes, criaturas mías, niñas hijas mías, son también como mis otras criaturas, de la raza de los hombres. La fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, toda corazón, o una hermana mayor que es como una madre. La esperanza es una niñita de nada, que vino al mundo el día de Navidad del año pasado, que juega todavía con el bueno de enero, con sus pequeños pinos de madera de Alemania cubiertos de escarcha pintada, y con su buey y su asno de madera de Alemania pintados, y con su pesebre lleno de paja que los animales no comen, porque son de madera. Pero esa niñita atravesará los mundos, esa niñita de nada, sola, llevando a las otras, atravesará los mundos concluidos. Esa es la esperanza que nos lleva a pensar que hay mucho por hacer, que tenemos mucho en nuestras manos como educadores para seguir avanzando y poder hacer frente a lo que estamos viviendo en este proceso de cambio epocal. Los educadores católicos no podemos olvidar que vivimos con el mandato de nuestro Señor, id y enseñad a todos los pueblos. ¿Qué podemos hacer para cumplirlo? Nuestros estudiantes tienen características propias de este tiempo. Son fieles exponentes de lo que señala la 10ª encuesta nacional de juventudes del Instituto Nacional de Juventud de Chile del año 2022. Los resultados nos muestran que el 63,6% de los jóvenes no se siente representado por ninguna religión y tan solo el 36,4% reconoce tener alguna
creencia religiosa. A ese dato se suma que tan solo el 10,6% de los jóvenes participa socialmente en la iglesia u otra organización religiosa. Pues bien, el perfil de los estudiantes de este año 2024 de nuestra institución de Duoc UC, donde trabajo, señala que el 10,9% de ellos participa en una iglesia, pero también nos indica que el 70% de ellos no lee, ven todo el día el celular. El desafío es enorme. Parece que la comunicación con nuestros estudiantes ocurriera en frecuencias distintas. No nos entendemos, las palabras no significan lo mismo, los alcances de los actos no son evaluados del mismo modo. Es evidente que debemos ajustar algunos de nuestros métodos para acoger a nuestros estudiantes. Para empezar, cabe la pregunta sobre la pertinencia del método didáctico que estamos utilizando. ¿Se ajusta a las características de los actuales estudiantes? Creo que todos nos hemos preguntado por qué Jesús utilizaba las parábolas, pues los judíos en todas las épocas de su historia han enseñado por medio de parábolas. Entonces, lo que hacía nuestro Señor no era extraño, al contrario, constituía un método de enseñanza natural que respondía a la tradición de su tiempo. Adecuar nuestros métodos es, sin duda, un primer paso. Para lograr ese ajuste, deberíamos intentar conocer y luego conectar con nuestros estudiantes, es decir, dialogar con ellos, no traspasarles información asumiendo que son simples receptores interesados. Por cierto, esto no significa asumir una postura servil, no con amiguismos que distorsionan la relación docente-discente, más bien asumiendo la responsabilidad de la autoridad que nos confiere el rol de educador, de no decirles a todo que bueno y ni mucho menos pretender aguar la doctrina con simplificaciones artificiosas. Lo que debemos buscar son formas pedagógicas, didácticas, que tiendan canales de comunicación viables, y ese debiera ser el objetivo. En el esfuerzo por conocer a nuestros estudiantes, en Duoc UC hemos ejecutado varias investigaciones cualitativas, y es notable, a pesar de los indicadores que mencioné delante, lo que descubrimos. Nuestros estudiantes muestran sed de Dios. Solo quiero mencionar 3 ejemplos de lo que ellos señalan. Por ejemplo, lo que señaló esta estudiante mujer de la Escuela de Salud, y dice: yo busco a Dios, hablo con Dios, me deshago con Dios, hablo con Jesús y siento que vuelvo. Todos los días vuelvo, porque es duro, pero no es imposible. O esta otra estudiante de la Escuela de Construcción, mujer también: yo soy creyente, no tengo duda de eso y busco la palabra, pero me cuesta como confiar todavía un poco como en la institución, como iglesia. Siento que socialmente está muy mal vista y he estado en lugares que te hacen sentir que ellos realmente no están ahí por hacer un bien, sino que más por algo monetario. O esto último, que encuentro precioso lo que señala este estudiante mujer también de la Escuela de Salud. Jesús es, como dice la Biblia, es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Yo creo que es como la parte más humana que Dios pudo mostrarnos aquí en la tierra. Conocer y conectar le otorga especial sentido a lo que Kate Bain afirmó en su libro Lo que hacen los mejores profesores de universidad, del 2007, cuando concluye: los momentos del aula deben pertenecer al estudiante, no a los estudiantes en general, sino al auténtico estudiante indivisible. No enseñas a una clase, enseñas a un estudiante. Ahora bien, para enfocarnos en cómo avanzar en la formación en valores y el papel del profesor católico, pienso que antes que nada deberíamos considerar un marco epistemológico que oriente dicho quehacer. Y nuestra propuesta en Duoc UC es el desarrollo humano integral, que es lo que le explicaron a ustedes con el modelo educativo.
Nuestro modelo educativo basado en capacidades, en capabilities, es un modelo educativo basado en el desarrollo humano integral. Para alcanzar ese objetivo, será necesario situar el diálogo en torno a la persona. Es decir, volver una vez más a recalcar que cada ser humano es un sujeto racional y libre. Y quiero contraponer esa idea a la del hombre y de la sociedad que tiende a la exaltación del individuo. Cuando dejamos de considerar a la persona como un fin en sí mismo, el Estado y el mercado se perfilan en el contexto social como los sujetos que le otorgarían significado y sentido a su propia presencia en el mundo. De ese modo, el orden natural de las cosas ya no sería tal. Esto es, la persona existe para el Estado o que la persona podrá adecuarse a un mercado concebido como un fin en sí mismo. Vale la pena en este punto recordar lo que señaló el sociólogo Pedro Morandé. Para el ser humano, por tanto, ser persona no es solo la condición de su existir, sino también su tarea, su destino. Me parece necesario señalar, aunque parezca una obviedad, pero lo señalo para que todos estemos en sintonía, que cuando hablamos de desarrollo, lo hacemos apelando no a una categoría económica o política, sino esencialmente a una categoría ética. Esto quiere decir que solamente tiene sentido cuando se refiere a la persona. Como lo señaló Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Con gran exactitud ha subrayado un eminente experto. Nosotros no aceptamos la separación de la economía del humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera. En ese orden de cosas, la figura del educador católico se encuentra asociado, y esto es lo que hacemos desde el DUOC, o tratamos de hacer porque es un ideal, ¿no es cierto?, a la idea del maestro, la cual es indisociable del principio de autoridad, entendido este último como una facultad moral. Así lo afirmaba Benedicto XVI. Los jóvenes necesitan auténticos maestros, personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio interior ese diálogo interdisciplinar. Personas convencidas, sobre todo, de la capacidad humana de avanzar en el camino hacia la verdad. La juventud es tiempo privilegiado para la búsqueda y el encuentro con la verdad. ¿Qué se entiende por maestro? Maestro es ciertamente el que enseña, es decir, el que muestra el conocimiento y las formas de vida en las que se aplica. En sentido amplio, el que muestra el camino de la ciencia, del arte, del bien, de las virtudes que enriquecen la vida humana. Y cuando esto ocurre, cuando no solo muestra el saber, sino que orienta para aplicarlo y motiva para amarlo, hacerlo propio y enriquecerlo, traspasa la línea del saber para abrir la del ser. Es entonces cuando el docente se transforma en educador, es decir, en aquel que guía el crecimiento personal de los estudiantes y promueve el desarrollo integral de sus personas. Reitero, es conveniente recalcar aquí la importancia del ideal simbólico del docente como maestro, es decir, como aquel que transmite sus conocimientos y sabiduría al educando, y no solo como guía que orienta. Esta transmisión es la base de todo progreso cultural. La cultura se construye sobre los conocimientos alcanzados hasta el momento, pero no solo esto, a nivel personal, esta transmisión juega un papel muy importante, no solo para obtener conocimiento, sino como requisito previo para que el educando pueda, llegado su momento, optar y tomar decisiones serias en su vida. Por esta razón, el docente no transmite el saber como si fuera un objeto de uso o consumo, sino que establece ante todo una relación sapiencial que se convierte en palabra viva antes que en transmisión de nociones. Nos debe importar y hacerle sentir que nos importa el estudiante. Debemos ver en él a nuestro prójimo. Y aquí permítame unos minutos, estoy terminando, tal vez un exceso. Señalar que la pregunta sobre ¿quién es tu prójimo? Encuentra una respuesta especial cuando atendemos a nuestros estudiantes.
La respuesta que Jesús da a la pregunta sobre quién es mi prójimo, que conocemos como la parábola del buen samaritano, es, en palabras de Iván Illich, una escandalosa violación de la decencia ética de aquella época. Porque la obligación del samaritano era exclusivamente con su propia gente y no con un extranjero que yacía al lado del camino. Lo excepcional de esta parábola es descubrir que previo al acto existe una decisión personal, voluntaria y libre para acudir, acoger e incluir al otro. Efectivamente, Illich nos comenta que en aquel tiempo lo común era pensar que se trataba sobre cómo debía uno comportarse con su prójimo como cumplimiento de una norma. Sin embargo, Jesús enseñó que la relación más plenamente humana que Él había venido a anunciar no era una relación esperada, necesaria o debida, sino que solo podía ser una libre creación entre dos personas. A esto es lo que el Maestro llama comportarse como un prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos ver en nuestros estudiantes, a un prójimo, en el cual nuestra voluntad está en reconocer en el otro a una persona. El educador es siempre un modelo a seguir. Lo busque o no, sus obras y manera de ser influyen más en el estudiante que cualquier palabra, consejo o lección que dé. Por esta razón, su testimonio de vida resulta fundamental en cualquier tipo de educación. Y cuando me refiero a testimonio de vida, no me refiero solamente a lo que ocurre en el aula, sino en todo momento de su vida. La coherencia de vida en el docente es clave para el alumno. Hablar de la identidad de los educadores católicos implica hacerlo desde nuestro tiempo tormentoso, como ya lo he expresado. Nos adentramos a una época cibernética en la que la persona pierde su centro y su vínculo con Dios se difumina. Nuestro rol se ve complejo y desafiante. Muchos dirán fuera de lugar en este tiempo, pero debemos perseverar porque nuestra fe nos lo pide. Y contamos, como decía, con la esperanza y el Espíritu Santo, a quien debemos encomendar nuestros diarios esfuerzos. Quiero recordar, para terminar, a Paul Celan frente a los nuevos desafíos que debemos enfrentar. Mientras aún le quede luz a la estrella, nada estará perdido, nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicerrector.